Hola, bienvenidos a un nuevo video. Continuando con la segunda parte del panel capas, empezamos estudiando la parte central que es exclusivamente para la creación de capas. Aquí en este documento tengo varias capas y entre ellas tengo el fondo y las capas. Voy a explicar la diferencia entre el fondo y una capa. El fondo aparece cada vez que abrimos una imagen o cuando creamos un nuevo documento. Solo podemos tener un fondo y siempre estará en el último nivel. Tampoco podemos cambiar el orden de apilamiento, modo de fusión ni la opacidad, porque algunas de las funciones están deshabilitadas. A la derecha encontramos un candado. Esto indica que está bloqueada y no permite acceder a todas las funciones. Para acceder a todas las funciones, convertiremos el fondo en una capa normal. Entonces, con el botón derecho, presiono sobre el fondo y aparece una ventana. Aquí seleccionamos capa a partir de fondo. Me mostrará otra ventana. Si deseamos, podemos cambiar el nombre. Yo lo dejo como está y le doy en OK. Como ven, el candado ha desaparecido y todas las funciones se habilitarán. Entonces podemos trabajar como una capa más. Cuando creamos una nueva capa, Photoshop nombra las capas por orden numérico. Podemos cambiar de nombre para que nos ayuden a identificarlas fácilmente. Por ejemplo, voy a cambiar de nombre a la capa 2. Hago doble clic sobre el nombre de la capa y me muestra la opción para cambiar de nombre. A esta le voy a poner árbol y presiono Enter. Como ven, he cambiado de nombre a la capa. También podemos mostrar y ocultar capas temporalmente por medio de la visibilidad. En la parte izquierda tenemos un icono en forma de ojo. Si presiono sobre el icono, todo su contenido se ocultará y la capa se hará invisible, de tal manera que podemos trabajar cómodamente en la capa activa. Esto evita que no nos moleste mientras estamos editando. Para mostrar nuevamente la capa, presionamos sobre el icono y la capa aparecerá visible. También podemos asignarle un color a las capas. Nos situamos sobre el icono en forma de ojo y con un clic derecho nos muestra una ventana con una lista de colores. Podemos elegir el que más nos agrade. Yo voy a elegir el color rojo y la capa se marcará con dicho color. Para quitar el color nuevamente presionamos el botón derecho y ahora elegimos sin color. Y con esto la capa se marcará sin color. Recuerden que el ponerle el nombre y darles un color a las capas permiten identificarlas fácilmente. Además también podemos ubicarlas con los filtros de capas que ya vimos en la primera parte del video. Les dejo el link para que visiten. En la parte inferior tenemos los botones rápidos. El primer botón sirve para enlazar capas. Este permite enlazar dos o más capas con la finalidad que si movemos o transformamos una de ellas, todas las capas enlazadas recibirán el mismo cambio. Si observan, el botón está desactivado. Este siempre estará desactivado mientras tenga una capa seleccionada. Para activar el botón, debo tener como mínimo dos capas seleccionadas. Para crear selecciones múltiples, presiono la tecla Control y presiono la capa que deseo seleccionar. Como ya tengo más de una selección, el botón se ha activado. Entonces hago clic en el botón y las capas seleccionadas se han enlazado. Ahora con la herramienta mover me ubico sobre cualquiera de los elementos y al mover se moverán todos los elementos que están en las capas enlazadas. Para desenlazar las capas presiono nuevamente el botón y las capas regresan a su normalidad. Seguidamente tenemos el botón añadir estilos de capa. Este nos permite aplicar efectos a una capa o grupo de capas. Voy a aplicar estilos a la capa texto. Selecciono la capa y presiono el botón. Aquí me muestra una lista de estilos disponibles. Voy a seleccionar opciones de fusión y me muestra una ventana con todos los estilos que puedo aplicar. Por ejemplo, voy a aplicar superposición de degradado. Aquí tengo varias opciones como aumentar o disminuir la opacidad, aumentar o disminuir la escala y muchas opciones más. Yo lo dejo como está y le doy en OK. Como pueden observar, los efectos se han aplicado a la capa texto. Con el siguiente botón añadimos una máscara de capa. Para esto selecciono la capa 3
y presiono sobre el botón para crear una máscara de capa. Una máscara de capa permite ocultar o mostrar partes de una imagen de manera no destructiva, es decir que podemos borrar ciertas partes de una imagen sin perderlas. Para esto se utilizan dos colores, el negro y el blanco. Si pintamos de negro ocultaremos partes de la imagen, mientras que si pintamos de blanco haremos visible parte de la imagen. Veamos un ejemplo. Para esto selecciono la herramienta pincel. Como tengo el color frontal en negro, empiezo a pasar el pincel sobre el elemento para ocultarlo. A simple vista pareciera que se ha eliminado la imagen, pero está oculta en la máscara de capa. Para visualizar, hago clic derecho sobre la máscara y aquí presiono en deshabilitar máscara de capa. Y como pueden observar, el elemento ha regresado a su normalidad. Para habilitar nuevamente presiono sobre la máscara y aquí le doy en habilitar máscara de capa. Y nuevamente se oculta el elemento. Para recuperar el elemento, cambio nuevamente el color negro a blanco. Esto lo haremos con la flecha que se encuentra en la barra de herramientas. Entonces empiezo a pintar sobre la zona a recuperar y observen que mientras paso el pincel por las zonas afectadas, este se va recuperando. El siguiente botón sirve para crear una capa de ajuste. Para esto selecciono la capa 1. Este botón permite realizar ajustes de una imagen sin modificar los píxeles, de forma no destructiva, es decir, que los cambios que realicemos no son permanentes y podemos modificarlos en cualquier momento. Si presiono el botón, aparece una lista con diferentes opciones, como color uniforme, degradado y muchas opciones más. Voy a seleccionar tono y saturación. Observen que se ha creado una capa de ajuste y aquí puedo bajar o subir los tonos, aumentar o disminuir la saturación y también aumentar o subir la luminosidad. Todos estos cambios se hacen de una manera no destructiva. Esto significa que puede eliminar la capa de ajuste y la imagen queda intacta. Con el siguiente botón creamos un grupo nuevo de capas. Este nos permite tener organizadas las capas. Además que ahorramos espacio, también podemos aplicar efectos, modos de fusión y ajustes a todo un grupo de capas. Los cambios que realicemos se aplican solo al grupo, sin afectar a las capas fuera del grupo. Entonces presiono el botón y como ven ya tengo un grupo de capas. Para añadir una capa selecciono la capa que deseo añadir y arrastramos sobre el grupo de capas. Estas quedarán acopladas dentro del grupo. Si pulsamos sobre la flecha, observamos que están acopladas dentro del grupo. Para desacoplar capas, simplemente seleccionamos la capa que deseamos sacar del grupo y arrastramos fuera del grupo, de tal manera que ya no pertenece al grupo. Y con el siguiente botón, que tiene un signo más, creamos una nueva capa. Presiono el botón, automáticamente se crea una nueva capa. Esta sirve para realizar diversas tareas como componer imágenes, añadir textos y muchas cosas más. Y con el último botón eliminamos capas. Presiono el botón y me pregunta si deseo eliminar la capa. Voy a eliminar la capa que acabo de crear y le digo que sí, y automáticamente la capa se elimina. Y con esto hemos terminado nuestro video. Espero haya sido de mucha ayuda la información brindada. Suscríbete al canal y dale like.